El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes. El gran debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Muy buenos días, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck, aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá. Estamos con la transmisión en vivo y en directo a través del Facebook Live. Si usted se quiere comunicar con el programa, 246-2712, teléfono fijo en Bogotá. Repito, estamos en vivo, Facebook Live. Nos llamaron de Popayán y otra serie de ciudades que están pendientes del programa, entonces ya conectarse al Facebook Live, la transmisión en vivo y en directo. Tema del programa, la situación de Medimás. La situación de la salud, eso está en crisis. La situación de la salud está en crisis. ¿Qué está pasando? A raíz de la información que aparece ayer en todos los medios sobre la decisión, señor procurador, no debe ser más insinuar que usted puede incidir ahí de esa forma, señor procurador, o de darle reversa a la negociación, es decir, la venta de Café Salud a Medimás. Según el procurador, eso ya quedó otra vez en manos de Café Salud, según lo que nos llegó. Esa fue la información que nos llegó. Pero ¿usted puede hacer eso, señor procurador? No sé. Me pregunta para los que saben. Quiero saludar al doctor Germán Fernández, expresidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca y actual ejecutivo de la Federación Médica Colombiana. Bienvenido, doctor Germán, médico, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto que estamos muy atentos frente a estas circunstancias que se han planteado con la crisis de Medimás. ¿Es Medimás o Medisalud? Medimás. Medimás, entonces me equivoqué, es Medimás. La crisis de Medimás, que es la crisis de la salud colombiana. Es una parte muy importante. Sí, pero lo que está en crisis también es la salud. Toda, porque si bien es cierto, Medimás es lo que está apareciendo en el escenario del público, en este momento como el huracán que está en este momento afectando el tema de salud. Son muchas las EPS que están en una situación absolutamente crítica e incumpliéndole los servicios a las personas que requieren atención médica prevalente. La mayoría de las EPS. La mayoría de las EPS. Lo que pasa es que se está creando lo que bien podríamos llamar la tormenta perfecta. En la medida en que muchas EPS están en crisis y ahora se suma la crisis enorme de Medimás. Entonces esto es una tormenta perfecta. Todos los factores confluyeron para generar un proceso supremamente deleterio para la salud colombiana. ¿Es el fracaso de la Ley 100? Pues es que la Ley 100 viene fracasando de manera increchendo desde hace tiempo y no ha habido quien solucione los temas, ni por parte del Congreso Nacional, que saca a veces unas normas parciales, ni el gobierno, ni los ministros, ni la superintendencia, porque sencillamente lo que hay ahí es una enorme cantidad de recursos públicos que han sido aprovechados por diversos sectores políticos, regionales o nacionales, para el usufructo personal y el enriquecimiento personal de algunos. Aprovechamiento quiere decir una palabra muy diplomática para denunciar la gran corrupción que hay en el sector de la salud.
como Sí, en todo el país. evidente. Eso es una palabra muy diplomática. Sí. Y sobre todo que están los políticos metidos. Sí, y el sector privado y en fin, todo el mundo. Qué gran error, histórico error, de convertir la salud en un negocio. Sí, Qué gran error, indudablemente. qué gran error, Y lo estamos pagando muy caro. qué gran error. Ese es el tema del programa. La crisis de Medimás y todas sus arandelas. Y la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta. Usted le agregó otro nombre a la película, la tormenta perfecta. Una bomba que le estalló ya. Al presidente Duque. Le estalló en la noche y se le viene. Y al ministro. Y al ministro que Apenas, muy bien apenas intencionado. están calentando asiento. Muy bien intencionado y todo el doctor Uribe, pero Sí, no. apenas se están calentando Pero sí asiento. tiene experiencia administrativa el doctor Uribe, porque lo veo. No, él ha sido funcionario público en el Ministerio de Salud. Él ha sido funcionario internacional también. Ajá. Y además ha sido director de la Fundación Santa Fe y como institución prestadora de servicios de salud, pues ha padecido la Ley 100 a través de los años en que él fue director, donde los directores de clínicas y hospitales viven mendigando los pagos de los servicios que le han dado a las EPS. De manera que el doctor Juan Pablo Uribe sí tiene experiencia en eso, conoce el tema desde la otra parte. Además, él ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales, que son 153 de las principales instituciones hospitalarias del país, a las que en este momento las EPS les deben 9.5 billones de pesos. Les deben, pero las clínicas y hospitales no están perdiendo con la crisis. No están perdiendo con la crisis. La gran crisis afecta a los pacientes, a los usuarios y a los trabajadores. Las clínicas y hospitales no están perdiendo con la crisis. Algunos sí. Hospitales, la mayoría de los hospitales provinciales han tenido que cerrar servicios, liquidar a los trabajadores, reducir plantas de personal. No, la situación hospitalaria es lamentable y eso se puede ver con la Asociación de Hospitales Públicos, que tiene cerca de 800 o 900 hospitales públicos en una condición deplorable, según expresión del ministro Juan Pablo Uribe. Muchas gracias por venir, doctor Germán Fernández. Quiero saludar al abogado, al doctor Octavio Rubio, asesor de la CGT. Usted es del comité ejecutivo, ¿no? Adolfo, muy buenos días. Bienvenido. Saludo, Que se acerque al micrófono, me dice Kenny, porque saludo muy especial a Adolfo y al doctor Germán, y gracias por la invitación. No, hago parte del comité ejecutivo, trabajo en la Confederación ya cerca de 21 años, y bueno, yo creo que un poco en la misma línea de lo que planteaba el doctor Germán, se está generando una tormenta perfecta, no solamente con el tema de la salud, aquí hay otros temas adicionales que van ligados a todo el tema del sistema de seguridad social, como es lo que han denominado algunos desde hace bastante tiempo la bomba pensional, una necesidad urgente de la reforma del sistema pensional, una reforma urgente y una transformación real al modelo del sistema de salud colombiano, que entre los dos vienen afectando realmente de forma muy grave todo lo que es el gobierno y la posibilidad de desarrollar una política de dos temas que no se Y pueden no aplazar. podemos dejar de mencionar el sistema de riesgos profesionales. adicional, claro. Adicionalmente. Y el cuarto libro de la Ley 100, que es muy importante, que son los servicios sociales complementarios, que le dan apoyo a la población de tercera edad que tiene minusvalía económica. Sí, son temas que están Son sobre la mesa. 4 temas de la seguridad social. Temas que no se pueden aplazar y que tiene que enfrentar el actual gobierno. Ya lo de la reforma pensional no resiste un día más. Así es, yo creo que eso es un tema que se ha venido dando con una revisión importante. En el año 2012, 2013 se planteó una discusión sobre el tema de comenzar a discutir la reforma pensional
Y ahora ligado a todo el tema del fracaso que se ha venido dando en el modelo del sistema de salud colombiano, sin duda estos son dos elementos fundamentales que le quedan en este momento como una papa caliente al gobierno nacional. Gracias, doctor Octavio Rubio. Quiero saludar al presidente de la red de veedurías, doctor Pablo Bustos, el hombre que se anticipó a la tormenta, ya que usted le dio ese título a la película, La Tormenta Perfecta. Doctor Pablo, bienvenido. Gracias, Adolfo, cordial saludo a los miembros también de esta mesa de trabajo, la audiencia. Y sí, en efecto, pues hemos hecho un ejercicio consistente alrededor del seguimiento de los temas de salud pública y prestación del servicio básico de acceso a ese derecho fundamental. Y hoy día, pues de nuevo, nos encontramos frente a una hecatombe anunciada. Sin duda estamos hablando del tema de Medimenos. Ya no podemos ¿Cómo que Medimás? Sí, el tema de Medimás era un tema fue una ilusión, parte de un estratagema que venía en línea directa, consecuente con el desfalco de Salucop, lo que algunas veces mencionamos acá en este programa, sobre el megacartel de la salud presidido por Carlos Palacino y todo un andamiaje político y empresarial alrededor del mismo, que se tradujo después en Café Salud y finalmente pues en bochornoso episodio que ya se veía claramente como un amañado proceso de feria y de retoma por parte de los más, digamos, incapaces de brindar ese servicio de salud a través de la EPS más importante, con el número de afiliados más importante del país. Ya vamos con ese tema, pero permítame un paréntesis. Usted también denunció lo de Hidroituango. ¿Cómo va eso? Bueno, el tema de Hidroituango es un tema que cada vez toma, igual lo dijimos en su momento, un vuelo mayor. Se trata de una empresa que tiene una condición estratégica en el suministro de energía y que va a generar problemas en el país más allá de los temas puramente contractuales. Pero justamente hoy pues quiero anunciar que la semana entrante haremos unas revelaciones importantes alrededor del proceso contractual, cómo se surtió y su impacto, tratando de mostrar cómo hay una página también tenebrosa que se ha corrido a espaldas del país, de los intereses públicos y del servicio estratégico que le deberían prestar a los colombianos en condiciones de dignidad. ¡Qué tragedia! Bueno, el tema sobre la mesa, la gran crisis de Medimás. Una crisis anunciada o una tormenta perfecta, como nos lo señala el doctor Germán Fernández. Vamos a un corte y ya regresamos. Hoy me siento más colombiano que nunca. Sí, claro, ¿cómo no? Yo sí me siento colombiana, por eso apoyo la industria nacional. Gracias. Porque la moda es Colombia. Porque es producción de calidad. Porque lo colombiano es mejor. En el Centro Comercial Gran San, en la carrera 10ª con 10ª. Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Centro Comercial El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Carbono. La nueva experiencia en denim los invita a conocer su más reciente colección, Californian with Style. Encuéntranos en el primer piso del Centro Comercial El Gran San, local 1104, entrada 2. Carbono, the new experience in denim. Encuentra en Brands moda femenina en marcas exclusivas con la mejor calidad y precio. Vestidos, blusas, chaquetas y mucho más. Pedidos 310-842-3451. Local 1125C. Centro Comercial El Gran San. Brands, The Original Fashion Home. Hoy me siento más colombiano que nunca. Sí, claro, ¿cómo no? Yo sí me siento colombiana, por eso apoyo la industria nacional. Gracias. Porque la moda es Colombia. Porque es producción de calidad. Porque lo colombiano es mejor. En el Centro Comercial Gran San, en la carrera 10ª con 10ª. Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Centro Comercial El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Carbono.
la nueva experiencia en denim. Los invita a conocer su más reciente colección, Californian with Style. Encuéntranos en el primer piso del centro comercial El Gran San, local 1104, entrada 2. Carbono, the new experience in denim. Encuentra en Brands moda femenina en marcas exclusivas con la mejor calidad y precio. Vestidos, blusas, chaquetas y mucho más. Pedidos 310-842-3451. Local 1125C. Centro Comercial El Gran San. Brands, The Original Fashion Home. A esta hora, el gran debate con Adolfo Beck. El ascensor sube. Alejandro y Andrés Santo Domingo están en la lista de los 400 más ricos de Estados Unidos. Eso se llama emprendimiento, se llama generar empresa. Los Santo Domingos, en esa lista, en Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene usted de eso, doctor Germán Fernández? Pues la acumulación de capital en los distintos escenarios de la economía de mercado. Yo creo que ellos han sido habilidosos, inteligentes para posicionar sus empresas y han sabido generar procesos de incorporación empresarial a su propio dominio. Muy bien, doctor Rubio. A ver, yo creo que ahorita hay un tema que se ha puesto de moda, el tema de las empresas unicornio. Esas grandes empresas que han logrado un capital importante a costillas de las startups o todo el desarrollo de nuevos procesos de desarrollo empresarial. Hay una situación muy interesante y es la iniciativa, cómo se va desarrollando, pero también a costa de qué. Aquí hay unas empresas importantes, Rap y otras, discúlpeme, hago publicidad, pero que hoy se han convertido en grandes empresas en el mundo, que además están cotizando en la bolsa, que tienen una gran participación económica, pero donde uno ve también el tema en la relación con sus trabajadores, una cosa de la más precaria. Muy bien. Recientemente lo que está pasando, por ejemplo, con la gran cadena de Amazon, los trabajadores en las peores condiciones en el mundo en este momento. Doctor Bustos. Sí, hay clara cuenta de cómo de manera inconsistente con la necesidad pública y, digamos, hacer una empresa con sentido más solidario, se ha visto, digamos, reflejada en ese creciente acopio de capital casi que de manera traumática y escandalosa para el país mismo, en presencia en episodios nefastos como el tema de Odebrecht, Coffee Colombiana, el tema del Chirajal y la presencia, digamos, copar, digamos, toda la actividad ya no solamente privada y pública, matizada en distintos sectores estratégicos de la economía, más allá del mismo sector financiero dominante, presencia de medios de comunicación estratégicos, hacen que esa fortuna sea una infortuna para los colombianos. El ascensor baja. Carlos Manuel Pulido, embajador de Colombia en Guatemala. ¿Qué tal nuestros embajadores? Protagonizó un incidente en un evento de la Embajada de Alemania en ese país centroamericano. Nos hizo quedar mal. ¿Qué tal esos embajadores? ¿Qué tal esos embajadores? ¿Qué tal el servicio diplomático? No, por favor, ¿dónde está la carrera diplomática? Diplomático viene diplomacia y este señor la embarra pues en un acto de la Embajada Alemana en Guatemala y nos hace quedar como un zapato, como dice la abuelita, como un zapato. No, pitos y rechiflas. La encuesta de Beck, RTV. Encuesta del día. ¿Está de acuerdo con la eliminación de la CPS en Colombia? Pregunta para todos los oyentes, preguntas para responder en Twitter, @el gran debate o en el portal Beck RTV, y pregunta para los presentes. Primero quiero darle el saludo a la doctora Fanny Zambrano, abogada, enfermera, bienvenida. Se acerca al micrófono
¿Cómo ha estado, doctora? Días. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy complacido. Usted es presidenta de Sintra. Salud Col, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Colombia. Bienvenida. Puede conectar la transmisión, que ya nos escriben desde Popayán, que están pendientes de la transmisión. Pregunta para los invitados. ¿Está de acuerdo con la eliminación de la CPS de Colombia, doctor Octavio Rubio? Yo creo que más que la eliminación de las CPS, aquí hay que replantearnos es el modelo y el sistema completo de salud. O sea que no le interesa el tema que dice usted. La primera, A, sí, B, no me interesa. No es que no me interese, me interesa, pero el tema es un modelo integral. Pero no, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? No, el modelo es lo que hay que cambiar, no solamente las CPS. Doctora Fanny, ¿está de acuerdo con la eliminación de las CPS? Se tiene que transformar las CPS. No eliminarlas. No eliminarlas. Muy bien. Doctor Germán Fernández. El asunto es ¿para qué sirven las EPS? En este momento se han constituido en el obstáculo fundamental de acceso de los pacientes a los servicios de salud. Entonces, es el mundo al revés. Por eso las EPS no están cumpliendo para el servicio de salud que necesitan los colombianos la función que debería ser. Entonces son enemigas de la población colombiana. Uy, qué frase. Entonces hay que eliminarlas. Por supuesto. Doctor Pablo Bustos. Yo creo que son un mal innecesario que debe ser superado de manera pronta. Indudablemente convirtieron la intermediación en el servicio de salud en lo más importante. Es decir, la salud tomada como una mercancía y donde los pacientes, los ciudadanos, los que pagamos ese servicio de salud, no contamos absolutamente para nada, distinto a acrecentar fortunas. El caso documentado y paradigmático de Salucop con Carlos Palacino es un caso referencial frente a lo que, digamos, el conjunto de esa práctica conlleva y a lo que, digamos, los colombianos hemos venido confrontando. Creo que debe ser superada dentro del contexto, ojalá, de una transformación completa del modelo de salud. No podemos olvidar que el Seguro Social se acabó, como ha ocurrido con servicios públicos estratégicos, esenciales, precisamente para alimentar nichos de negocio privado que han terminado siendo parte de lo que ocurre con el tema de salud, desafortunadamente. ¿Usted por qué está tan obsesionado con el nombre Carlos Palacino? Porque el país no lo recuerda y ahora que hablamos de Medimás, todo el mundo piensa que es una cuestión que ha aparecido de la noche a la mañana y que esto no tiene una explicación. Justo ese es porque articula actores políticos, instrumenta intereses económicos puntuales y sobre todo materializa lo que es el saqueo más grande en materia económica en el sector de salud y sobre todo un genocidio. El tema de salud no solamente refiere a temas puramente cuantitativos, sino es una hecatombe sin referencias, digamos, en la vida social del país, comparables con esta misma, distintas al mismo conflicto armado colombiano. Doctora Fania. Doctor Pablo, con todo respeto, pero acá no se trata solamente de nombres de personas, porque si así fuera, no solamente la historia de Salucó está tachada con los supuestos malos manejos de Carlos Palacino, que aún está en proceso jurídico, sino también tendríamos entonces que hablar de todos los interventores que el superintendente nombró bajo la famosa intervención, que desfalcaron más de 6.5 billones de pesos y siguen en la impunidad y esto sí, aún peor, sin ni siquiera un proceso que los esté judicializando. De acuerdo. Nosotros hicimos una publicación sobre eso y mostramos justamente cómo eso articulaba con ministerios varios de salud y otras carteras, con interventores, y precisamente por eso decimos que hay unos vasos comunicantes que no terminan de consumarse en lo que hemos llamado la catástrofe de Medimenos. Ahí también está Carlos Palacino. Lo que quiero mostrar es ahí que hay sin duda un entramado mucho más complejo y comparto totalmente. Eso desafortunadamente ha quedado, digamos, en un simplismo de responsabilidades que van mucho, pero muchísimo más allá de propio Carlos Palacino y muchos actores de la clase política multipartidista, Congreso de la República, he mencionado algunas ocasiones la intervención directa presidencial, fueron manipulaciones que se instrumentaron desde de los gobiernos de turno, superintendentes y además el séquito de interventores, muchos de ellos fletados para ese mismo propósito, sin duda. Y el reciclaje de empresas y de dueños, socios de Palacino, en el tema de Medimás, pues se ha hecho evidente en la opinión pública, pero con el agravante de que quien genera este proceso, que yo lo considero un adefesio conceptual comercial, de entregarle semejante volumen de recursos públicos
a unos socios que fundaron su empresa con $1 millón para que manejaran. Qué en irresponsabilidad. este momento han recibido más de 3.5 billones de pesos de los recursos públicos de la salud de los colombianos. Y ahí tenemos una responsabilidad que no sé ustedes por qué no la señalan, yo la voy a señalar, y es el señor ministro de Salud, Claro, Alejandro Gaviria, claro, que además posa en todas partes de ser el genio de la lámpara. Claro, y Muñoz también. Y el genio de la lámpara lo tenemos allí posando de que fue el salvador de la situación, cuando tenemos una responsabilidad muy clara de este tal genio de la lámpara en este tipo de generación de este negocio. Totalmente. Nosotros lo denunciamos, recuerden, nosotros eso no lo dijimos solo, además lo denunciamos. Es decir, la venta se hizo con un solo proponente, inclusive pagando con la misma recursos que hoy día capta esa entidad, que son de cerca de 450.000 millones de pesos al mes. Es decir, quiero decir que ahí había con qué pagar de esos mismos, del mismo cuero salían perfectamente las correas con un único proponente, y sobre todo desde una muy cuestionada participación de del propio Ministerio de Salud, indudablemente, que además orquestaba intereses más complejos que articulaban con otros nichos de poder que participaron de manera convergente alrededor de esa propuesta. Inclusive trataron de vender la empresa a algunos españoles, luego trataron de buscar algunos socios estratégicos mexicanos y finalmente terminó por la salida de Tercera, donde se mostró cómo había una trazabilidad de nexos directos con Palacino. Doctor Octavio, queda usted con el uso de la palabra después del corte, ¿le parece que me están haciendo? Perfecto. Ya regresamos. Síguenos en Facebook, @emisora Mariana. @emisora Mariana. El educador para la vida. Conversatorio con profesionales en temas de interés para la familia. Educación y pedagogía. Actualidad y cultura. Ciencia y tecnología. Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo, con nuevos talentos invitados. Sintonícenos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Emisora Mariana, 1400 AM. El educador para la vida. Los esperamos. Te invitamos a cantar, orar, reflexionar la palabra de Dios, alimentar nuestro espíritu con el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Misa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana y con retransmisión a las 9 de la noche. Emisora Mariana, 60 años. Al caer la tarde, el lenguaje del rock interpreta el pentagrama de los recuerdos. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Conduce Yolima Rodríguez. Emisora Mariana, 60 años. Años. Emisora Mariana, 6 décadas evangelizando a través de la cultura y la sociedad. En tu casa, en tu oficina, en el campo o la ciudad. Escuchas Emisora Mariana de Bogotá, 1400 AM y www.emisoramariana.org. Evangelización, cultura y sociedad.
60 años, un solo corazón. Continúa el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, la crisis de Medimás. ¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Qué va a pasar con las deudas que tiene Medimás? Es pregunta para los invitados. Está con nosotros la doctora Fanny Zambrano, enfermera, médico de abogada de la Universidad y presidenta de Sintra Salud Col. Bienvenida. El doctor Germán Fernández de la Federación Médica Colombiana, médico, el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, el abogado también Octavio Rubio de la CGT. Bueno, tiene usted la palabra. Muchos doctor. abogados, pocos médicos. No, está aquí está equilibrado el asunto. No, yo creo que el tema ya se ha tocado. ¿No? Sí, yo creo que el tema ya se ha tocado. Si le sobran abogados? Adolfo, yo creo que el tema se ha tocado muy bien desde la perspectiva de decir, aquí hubo un fracaso desde el mismo momento en el que se inició el proceso de intervención de Salucop. Cuando se pretendía, sobre la base de decir que hay unos actores que se estaban robando unos recursos, que muy posiblemente si lo estaban haciendo lo tenían que hacer, el problema no era ese, el problema era poner a otros ladrones a hacer el trabajo de los que ya estaban haciéndolo. Digamos un poco, decir, vamos a poner una cura para esa enfermedad y resulta siendo peor la cura que la enfermedad. Hay una situación muy grave y en este momento, esa situación del tema de Salucop, procesos de intervención, proceso de liquidación posterior, trasladar a los usuarios como si fueran una mercancía a otra EPS, que además no tenía las habilitaciones adecuadas para todo esto. Y resulta de ahí de Cafesalud también arrancando 0 kilómetros con todas las IPS, entonces comenzando a prestar servicios para esos más de 5 millones de usuarios que estaban en ese momento. Y de ahí entra el proceso de venta, se hace un proceso de venta, se convierte esta nueva entidad en Medimás. Es decir, aquí ya no hay una entidad, digamos, de las prestadoras de servicios que aguante un paso más dentro de todo este ejercicio de ajedrez que hicieron para poder robarse una entidad que, independientemente de lo que estuviera pasando en el fondo del tema de la integración vertical, tenía unos importantes recursos en el país. ¿Para usted fue un error quitarle Salucop a Palacino? No, el problema no era quitarle el Salucop a Palacino, es cómo le hicieron el proceso y quiénes fueron los que pusieron para robarse la entidad. Una entidad que sin duda estaba funcionando, pero que así fuera que lo estuviera haciendo mal, dentro de la lógica jurídica o de la estructuración del negocio, era un patrimonio de los usuarios en ese momento. O sea, ahí habían recursos que pusieron a que otros se los robaran. Y yo creo que ese es el gran problema. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Se dio un mal paso con la intervención? Claro que sí. ¿Y quiénes fueron las víctimas? Las víctimas resultaron siendo los usuarios, quienes hoy sufrieron todo este tema, y los trabajadores, que en este caso se convirtieron también en unas grandes víctimas. Ojo con los gestos, ojo con los gestos. Pero es que mire, el estudio que hicimos pudo más o menos materializar muy claramente el gesto de Palacino cuando quedaba sin fondos y entonces buscó la intervención y obtuvo la intervención para volver a tratar de rescatar su propia empresa. ¿La intervención fue dirigida por Palacino? Claro, es que Palacino hacía varias cosas. Palacino, y ya pues logramos una pérdida en el investidura en el Consejo de Estado sobre el tema, le decía a los parlamentarios qué hacer, le decía a la Contraloría qué informes presentar y le mandaba los borradores y la gente para que lo corrigiera. Palacino mandaba en el país. Palacino ponía parlamentarios, Palacino financiaba campañas políticas, Palacino manejaba la superintendencia. De hecho, varios de los superintendentes terminaron muy cuestionados. Guillermo Grosso, cuando estuvo metido al final, episodio final de Cafesalud, ya se había robado cerca de 200.000 millones de pesos y todavía el país ni la fiscalía nos ha dicho qué pasó con él. Venía de atrás, había sido de los interventores de Salucop, o sea, de las fichas de nuevo de Palacino. Palacino tenía fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Palacino tenía gente manejó el Ministerio de Salud por mucho tiempo. Palacino además tuvo inclusive la anuencia del último ministro de Salud que hablábamos extra micrófonos, Alejandro Gaviria. No, extra micrófono no, aquí lo señalamos. Bueno, pero ahora lo reiteramos, claro que sí, fue una jugada que en últimas terminó beneficiando esa estrategia política y económica, y no se digan menos de Norman Julio Muñoz también, que fue superintendente de salud, que fue interventor y que en últimas fue quien facilitó dio la venia bendita a esta maldita Medimás venida a Medimenos. Oye, pero yo sí, lo que yo hago una solicitud aquí también es que aquí hablemos también de todo el sistema.
Aquí está el tema de Salucop y Café Salud, y se habla de Palacino como si fuera el mago de la lámpara en este proceso. Pero realmente yo pregunto, ¿las otras EPS no han puesto políticos? ¿No han puesto senadores? ¿No han financiado campañas políticas? Yo estoy seguro que sí. Es decir, aquí no es solamente el tema de Palacino, volvamos al tema de fondo. Aquí es el modelo. Pero lo uno no excluye lo otro. No, porque no ha sido lo único. Lo grave es que el país se queda con estos escándalos sin nombres y sin personas. Y no pasa nada. Una corrupción sin nombre y apellido. Primero coloquemos el C1 y luego colocamos toda la lista. Claro que sí, hemos dicho que hay que cambiar el sistema. El sistema está plagado de corrupción. Estamos diciendo que es un caso paradigmático, referencial. Pero claro que sí, no la ha habido, la sigue habiendo. O sea, este tema no termina de pasar de largo. El país está, inclusive, ¿por qué no decirnos? Los mismos estamentos laborales que se han prestado para esos trabajadores, directivos, etcétera. El primer sindicato que se creó en Salucop no era directivos, no eran sindicatos fletados por el propio Palacino. Hay que hablarlo. O sea, es que el país no puede taparse los ojos frente a esa cuestión. Ahora, las mismas organizaciones sindicales viviendo de los aportes de ellos mismos y por eso tampoco se atreven a soltarse de la mordaza de decir qué hay que hacer, que hay que pensar primero en el país y luego las empresas y por supuesto defender de esa forma el derecho al trabajo, pero de una manera digna que articule intereses públicos e intereses privados. No, yo sí pido un poco de respeto por las organizaciones sindicales, ajeno a la que haya nacido, en el seno de quien haya nacido, porque para nosotros, como la historia, perdóname, doctor Pablo, para nosotros en la historia fue muy complejo que naciera Sintrasaludcol. Hubieron muchos ataques, hemos sido víctimas de muchas cosas porque es un sindicato que nace de la base y nos hemos dado la pelea, desde lo largo de toda esta historia, y yo no me hallo solamente a una persona como Palacino, sino a un gobierno que realmente desde la conformación de la Ley 100 fue un fracaso. La Ley 100 ha sido un fracaso en la historia del país y hay que reformar de fondo la Ley 100, porque no solamente se trata de la historia de Salucop, cuántas historias de EPS se han venido tapando, haciendo como los gatos para salvaguardar cuántos políticos en este país, y hay que hablar las cosas por su nombre. Aquí lo primero que hay que acabar es con la corrupción, y miremos la historia de todo lo que ha pasado con Salucop, perdóname Pablo, miremos la historia de lo que ha pasado con Salucop. ¿De quién fue orquestar una empresa con un monopolio como lo fue Salucop? ¿De quién fue? Del propio gobierno. A través de la Ley 100 crearon este emporio, y no me vengan a decir que después de, hasta hace 7 años que intervinieron, descubrieron que el agua mojaba. Hacía más, desde que nace Salucop, nace en el seno político, con toda la corrupción política, con todo el manejo de recursos que se podían monopolizar, como pretende ahora el ministro también hacer, monopolizar las EPS para generar grandes estructuras de salud que puedan manipular políticamente y financieramente. La corrupción está acabando con la salud de los colombianos, no las EPS. La corrupción, el manejo político que se le ha venido dando. Y si aquí hay algún culpable, no solamente es Palacino, es el gobierno y los gobiernos anteriores y este que recibe esta papa caliente que se le revienta en sus manos. Y si eso se sabe, ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no se modifica? Porque es deber del mismo gobierno que no lo ha permitido. Los mismos congresistas han sido renuentes en el tema. ¿Hay congresistas vinculados al negocio de las empresas promotoras de salud? La gran mayoría de congresistas están vinculados a las empresas promotoras de salud. Eso no es de hoy ni de ayer, eso viene desde que conformó la Ley 100 este nefasto sistema, y hay que decirlo, la culpa es del gobierno desde la creación de todas estas EPS, la culpa es del gobierno cuando interviene mal a Salucop, porque no tuvo en cuenta que esto era un grupo empresarial, sino solamente quiso posesionarse de la cabeza donde se manejaban los recursos porque iban por la plata para después financiar campañas políticas, y así hay que decirlo. Muy grave lo que está señalando, muy grave. Doctor Germán Fernández. Vea, yo les quiero decir con mucha más serenidad que de lo que se trata para la clase política es cómo se reparten lo que los abogados llaman la res pública, que son los bienes públicos. En salud, en este momento, se trata de 42 billones anuales. O sea, ¿qué plata sí hay? Dinero hay, claro. Dinero hay. Se lo lleva la corrupción. La res pública la tasajean. Ahora, ¿cómo se tasajea? Las EPS tienen distintas conformaciones, unas son regionales, a través de cajas de compensación, a través de inversionistas de X, Y o Z categorías. Todos, de una u otra forma, tienen influencia política de sus regiones o a nivel nacional, o son más grandes o son más pequeñas. De manera que ahí todos participan en una u otra forma, sea recibiendo dineros, o sea recibiendo prebendas o contratos, porque a
a los congresistas les fascinan los contratos. Eso está en su naturaleza. A los políticos en general. A los políticos en general necesitan el elemento contractual. Que ahora se llama mermelada. Ahora, lo que mencionaba hace un segundito el doctor Rubio sobre el sistema pensional. Imagínense ustedes que en este momento en los fondos privados de pensión hay 240 billones de pesos de ahorro de los colombianos. Entonces, ¿qué es el sistema de seguridad social que ha montado la Ley 100? Es un enorme sistema de captación de ahorro público para usufructo de unos particulares. En pensiones son 2 mega administradores de la pensión, de las pensiones de los colombianos. En salud tenemos unas EPS, en administradora de riesgos profesionales, que ustedes no mencionan, tenemos más o menos unas 5 o 6 administradoras de riesgos laborales, que hacen que cuando un trabajador vaya a hacer una reclamación de tipo laboral, por incapacidad, por accidente o por lo que sea, se le convierte en un viacrucis espantoso que finalmente tiene sus derechos, le hacen nugatorios sus derechos. Entonces ese es el conjunto de la seguridad social en Colombia, una captación de recursos públicos para el aprovechamiento de unos pocos. No me diga. En el comentario de los oyentes, Octavio Rubio dice, Sandra Lucía Zapata, un abrazo desde Bogotá. Es cierto que el tema de Comeva está completando la crisis. María Elena Jiménez, doctora Lufani, no se olvide de los trabajadores y las dificultades que padecemos hace años. Comentario de los oyentes a través del Facebook Live. Estamos en transmisión en vivo y en directo. Doctor Octavio Rubio. Yo creo que hay una situación aquí, y ya con el doctor Bustos habíamos tenido este debate en otro programa. Yo creo que el tema, la discusión de fondo, repito, no es si vamos a echarle solamente la culpa a Palacino como el único actor, y dice el paradigmático, por supuesto. Este puede ser uno de los casos emblemas de la situación de cómo se manejó el modelo del negocio de la salud en Colombia a partir de la Ley 100. Y es muy bueno además hablar de quien no está o ya salió, por ejemplo, del gobierno nacional, y el caso del gobierno del señor Santos como presidente de la República, su ministro Gaviria, quien además sale siendo, dentro de todo esto, también un hombre claramente laureado, victoriado por muchos sectores y especialmente por los medios de comunicación, y hay que decirlo también, cuando realmente fue catastrófico el tema de lo que hizo en materia de la administración del sistema de salud. Muy bien con algunos temas de medicamentos, con el tema de regulaciones, pero en el modelo directamente hablando del sistema de salud, yo creo que fue lo peor que le pudo haber pasado al país. Y entonces, aquí lo que yo creo que también hay que mirar es hacia adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar realmente? La salida en falso en estos días, hace 2 días, de la señora liquidadora de Salucop, planteando un tema frente a unas facultades que ni siquiera ella tiene, el señor procurador sobre un tema de unas facultades que él tampoco tiene, que esto le corresponde es, en un dado caso, por ejemplo, como ya se planteó por parte del superintendente, es a la Superintendencia Nacional de Salud, y decir, vamos a reversar el negocio. Es que aquí no se está jugando con mercancía. No, Esto no es una tienda de barrio en la cual uno llega y simplemente cierra, levanta el salchichón del gancho y lo cuelga en otro lado. Aquí hay un tema donde sí, en efecto, había que hacerlo, pero no por un tema simplemente para hacerlo publicitario. Aquí había un tema que había que analizarlo y claramente se notó que cogieron fuera de base inclusive al propio ministro y al propio Superintendente Nacional de Salud con la mención que sale haciendo la señora liquidadora. Es un tema meramente publicitario. Lo que sí hay que hacer, en efecto, es revisar todas las situaciones que se han presentado y las denuncias que inclusive también los que ahora son los dueños de Medimás han presentado frente al trabajo de la liquidadora de Salucop. Es decir, aquí todo esto es una gran madeja que hay que comenzar a revisarla con detalle por parte del nuevo gobierno nacional para establecer cómo se va a resolver la situación, para garantizarle la prestación a estos cerca de 5 millones de usuarios que tiene esta entidad, pero al paralelo de esto, ir mirando el tema, vuelvo y repito en esto, de cómo vamos a transformar el modelo de salud en una situación mucho más eficiente, donde los recursos funcionen y sean realmente para quien lo necesita, que son los usuarios. Entonces, ¿el negocio está vigente?
Claro, el negocio está vigente. O sea que la reversa que aplicó el procurador. Mire lo que dijo el procurador, eso es falso. el ministro de Salud y lo que ha dicho el Superintendente Nacional de Salud. Simplemente hay una vigilancia especial que se ha puesto sobre entonces, ¿por qué sale con esa noticia? Eso no, porque necesitaba para generar un pánico, para generar un pánico financiero. Mire, ahí está la muestra de todos los intereses que hay. Esta es una muestra de todos los intereses que hay tras bambalinas. Bueno, doctor Pablo. Yo respaldo plenamente la actuación que hizo, la intervención que hizo el procurador y que hizo la liquidadora. Indudablemente ese contrato estaba viciado, como lo he dicho desde el comienzo, desde su inicio. Sí. O sea, que en cualquier momento, es decir, se demoró mucho tiempo en decirlo. Sí. Inclusive, acuérdese que cuando se celebró el contrato hizo un control de advertencia donde recogió estos puntos, que sirvieron inclusive posteriormente a la denuncia que nosotros formulamos. O sea, tampoco es que se lo haya inventado ahora. Inclusive más aún, debió hacerlo. Acuérdese que el Ministerio Público es la defensa de los intereses ciudadanos frente al Estado colombiano. ¿Puede reversar la negociación? Digamos, lo que puede es intervenir dentro del proceso. Son dos cosas diferentes. No es parte, pero sí puede solicitarlo. Pero son dos cosas diferentes, doctor. Doctor Bustos, es un contrato. Estamos hablando de un contrato. Otra cosa, creerse con facultades la liquidadora para decir que lo va a reversar cuando no las tiene. Por eso digo, el problema no es si está mal hecho el contrato. Muy posiblemente tengan muchos vicios esos contratos. Pero lo que hay que hacer las cosas es bien. Y no simplemente para salir mediáticamente a plantear un tema y generar una crisis como la que se generó. No, es que la crisis de la salud ya no deriva del contrato, sino que subyace al contrato y se expresa en esa formación jurídica que terminó siendo un fraude que ahora lo vemos descaradamente, de manera grosera, frente a todos los colombianos. El origen del contrato estaba viciado por todos los defectos habidos y por haber que fueron señalados oportunamente, inclusive en el Congreso de la República, en los medios de comunicación. Hubo unos senadores que señalaron todos los vicios previos a la realización del contrato. Pero es la Procuraduría, es la Interventoría, ahora, la encargada de reversar el contrato. No, un momento. ¿Qué hace el procurador? Él solicita que se reverse el negocio por estos y estos y estos vicios. Eso es absolutamente lícito para el procurador, legítimo, y debe hacerlo, y se demoró mucho en hacerlo. Pero una cosa es solicitar, y otra cosa es decir que una cosa es solicitar. Pero es que el contrato está condicionado a la prestación de los servicios de salud. El contrato está condicionado a los pagos de unos compromisos económicos y financieros, y no se estaba cumpliendo ni la prestación de los servicios ni el pago de lo que le correspondía pagar a los compradores. Entonces, no se estaba cumpliendo por ninguna de las partes y la liquidadora optó por decir, carece de validez porque aquí no se están cumpliendo los términos contractuales. Bueno, aquí hay que hablar más atrás, ¿no? La historia nos ha enseñado, es que hasta ahora no es que se descubrió que el contrato tenía algunas aberraciones jurídicas, es que eso ya venía desde antes, ¿por qué no lo previnieron? ¿Por qué después de la acción judicial que se inició, perdóneme, ¿por qué después de la acción judicial que hizo Robledo y la senadora Sofía Gaviria, después salen a reversar un fallo de un juez? Es que aquí hay una manipulación impresionante del poder del poder político que ha venido manejando mal las cosas desde el momento que interviene Salucop y deja en la calle una empresa que tenía 33,000 puestos de trabajo y deja en la calle más de la mitad. Hoy en día estamos hablando en cabeza de Medimás y de las empresas que le prestan los servicios a Medimás de 17,000 trabajadores. Y lo que la historia nunca ha hablado, siempre se dijo, 7 millones de usuarios de Salucop, se le pasaron a Café Salud 5 millones, actualmente Medimás tiene 4.2 millones de usuarios. ¿Quién ha hablado de los trabajadores? Éramos 33,000 trabajadores cuando se hizo la transformación, la famosa liquidación transformación que nos vendió el genio de Gaviria y su superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, que decían, es bajar un letrero y subir el otro. Bajaron un letrero y subieron el otro, efectivamente, y sacaron platica a través de los bocas para repotencializar Café Salud, se robaron la plata, dejaron en la calle a más de la mitad de los trabajadores sin liquidaciones, sin indemnizaciones. Hoy en día, todavía algunos con expectativa de pensionarse, con enfermedad laboral, sin que reciban sus liquidaciones ni nada. Y viene y vuelve a repetirse la historia cuando se había advertido que esto se estaba haciendo mal en cabeza del gobierno, único responsable en cabeza del gobierno, y nos vienen y nos venden ahora Medimás. Medimás nació viciado, no viciado, arrancó
hoy en día miremos la situación de Medimás, ha logrado un punto de equilibrio, ha logrado tener algunas cosas favorables, pero ha dejado y ha descuidado ESIMED, la columna vertebral, quien vuelve a repercutir estas decisiones que toma la liquidadora y la extralimitación, porque hay que hablar las cosas por su nombre. El procurador vuelve a poner en riesgo a los 17.000 trabajadores que quedan de toda esta nefasta. Pregunta, ¿qué va a pasar con los trabajadores? En una sola respuesta. Vuelve a la calle con una mano adelante y otra atrás. ¿Qué va a pasar con los pacientes? Bueno, los van a repartir como kilos de carne a las otras EPS. ¿Qué va a pasar con las deudas? Van a dejar nuevamente defraudado a unos acreedores. Muy bien, doctor Pablo, tenemos 3 minutos, es decir. Pues yo creo que esto muestra el principio del fin de algo que se venía ver desde hace mucho tiempo. Indudablemente estamos en una crisis superior que merece confrontarla y asumirla desde una transformación profunda del modelo de salud y por supuesto de sus operadores. Muy bien, doctor Otavio. Mira, aquí el tema de los trabajadores son 27.000 trabajadores que hoy están en riesgo con todas las empresas que están alrededor de la prestación. ¿Y qué va a pasar? Y aquí hay una situación donde todos esos trabajadores que están en esa mayoría de entidades prestadoras de servicios de estas IPS están con un problema porque quedaron con acreencias en Salucop, acreencias en Café Salud y ahora la situación de crisis que está hablando. Discúlpeme, señor, discúlpeme, doctor. Sí. Pero aquí donde hemos visto, por ejemplo, al doctor hablando sobre el tema de los derechos de los trabajadores, y sí critica a las organizaciones sindicales, quienes además nosotros hemos sido los que hemos también presentado las denuncias que han generado también gran parte de lo que hoy significa lo que está pasando con todos estos interventores y liquidadores. Nosotros no hemos sacado un libro para promoverlo, pero sí hemos hecho el ejercicio de denunciar, y muchas de esas actuaciones jurídicas han sido gracias a los trabajadores que hoy están desconocidos en todo el territorio nacional. Yo creo que por encima de los derechos de los trabajadores, que son válidos y respetables, están los derechos de la sociedad, de cada y de los mismos trabajadores de la misma. Los trabajadores no son de la sociedad, y los miembros de la sociedad que no tienen ni siquiera un trabajo en servicio de salud, a pesar de tener la capacidad para hacerlo. La frase final es que mi esposa misma es médica. Aquí hay perjudicados los pacientes, todos los enfermos que necesitan servicios que no les van a prestar los servicios. No solamente en Medimás, sino en todas las demás EPS que como Comeva, como Salud Capital, como la de Antioquia, como tantas otras que están en la misma situación crítica. Pero además son víctimas los trabajadores, son víctimas los médicos. Aquí esto es la tormenta perfecta. Finalmente explotó una megacrisis que nosotros, particularmente yo, la he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Ya la tenemos. No, ya se nos haga frase final, doctora. Frase final, el gobierno tiene que ponerse los pantalones y empezar a tomar medidas que salven el sistema de salud y garanticen la salud a los usuarios. Este sistema no se salva. Respeten este sistema no se salva. No, hay que cambiar el sistema. Muy bien, frase final, doctor Otavio Rubio. No, de acuerdo, hay que cambiar el sistema, pero mientras se cambia el sistema hay que buscar cómo se garantiza sobre toda costa el servicio de salud a los usuarios y los derechos de los trabajadores del sistema de salud. Doctor Germán, no podemos desconocer que los trabajadores estamos actualmente en condiciones indignas ejerciendo la profesión. Un pueblo sin salud, eso es la muerte. Sí. Bueno, cierre el programa, doctor Pablo Bustos. Primero los usuarios, primero la ciudadanía, primero el país. ¿Y el cómo? Ese lo debemos concertar entre todos. ¿El cómo? El cómo es un proceso de concertación que debe llevar a la transformación del modelo de salud. Señores, estamos ante una verdadera crisis. La crisis de la salud en Colombia no solo es la crisis de Medimás, es la crisis de la salud en Colombia. Gracias, doctora Fanny, por acompañarnos. Gracias, doctor Germán Fernández. Gracias, doctor Otavio Rubio. Gracias, doctor Pablo Bustos. Muchas gracias a los compañeros de la mesa. Y a ustedes. Es que el sistema no se puede salvar, porque esto está hundido. Ya, con esa frase cerramos, el sistema no se puede salvar. Ya, mi querida Gani. Y a ustedes muy amables por su atención. Nos encontramos el próximo lunes, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Vega, aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá.